Después de que me diagnosticaron cáncer, no sabía cómo comunicarle la noticia a mi familia. El informe médico ya estaba en el archivo Mesa durante 3 días, intacta. Nadie me preguntó nada. No fue hasta el 4.º día, cuando no preparé la cena porque tenía una cita de seguimiento en el hospital, que el teléfono finalmente empezó a sonar sin parar. Eran las 5:30 cuando salí del consultorio del médico, justo en la hora punta de la tarde. Con una mano sujetando mi expediente médico y una pequeña bolsa de recetas, y la otra cargando las compras, luché por entrar en un autobús urbano repleto. Fue entonces cuando mi teléfono empezó a zumbar como loco. Una amable joven se ofreció a sostener mi bolsa de compras por un momento, dejándome justo el espacio suficiente para meter la mano en el bolsillo de mi abrigo y responder la llamada. La aguda voz de Leona resonó en el receptor. Clara, ¿por qué no has recogido a Zack de la escuela? Acaba de llamar su maestra. Es el único niño que queda en clase y está llorando a mares. El pánico me invadió. Pregunté rápidamente, ¿ya lo recogió alguien? Le dije a Daniel esta mañana que debía recoger a su hijo hoy. Tenía cita con el médico esta tarde. Antes de que pudiera terminar, me interrumpió con un bufido irritado. Dios mío, Clara. ¿Qué podría ser más importante que Zack? Todavía está en la escuela. Tienes que ir ya. No puedo irme, añadió enfadada, ya he hecho planes para cenar e ir de compras con mis amigas. ¿Y Daniel? Ha estado en reuniones toda la tarde, probablemente se le olvidó, como siempre. No vale la pena molestarlo con estas nimiedades. Abrí la boca para decirle que yo tampoco llegaría a tiempo y que probablemente James podría ir en mi lugar, pero ella ya había colgado. Justo antes de que se cortara la llamada, la escuché claramente quejándose con su amiga. La mamá de Daniel es una inútil. Ni siquiera puede con un simple favor. Es totalmente poco fiable. Sentí una fuerte opresión en el pecho. Mi mano flotaba sobre la pantalla, a punto de llamar a James. Pero entonces me quedé paralizada. Las palabras del médico resonaron en mi mente. Tu cuerpo ya está muy débil. Necesitarás que alguien te acompañe durante los próximos tratamientos. Y debes evitar el estrés y las tareas del hogar en la medida de lo posible. Así sea. Si ya no soy lo suficientemente bueno para ayudar, quizás sea hora de que cada uno asuma sus responsabilidades. Al fin y al cabo, es su hijo, no el mío. Me quedé allí, aturdido, en el autobús mientras pasaba 2 paradas más sin que me diera cuenta. Fue entonces cuando mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, fue James. Clara, ¿has estado dando vueltas todo el día? ¿Te das cuenta de que Zack sigue en la escuela esperando a que alguien lo recoja? Acabo de llegar a casa y Leona me llamó presa del pánico. Dijo que intentó llamarte y no pudo localizarte. ¿Por qué no has ido a buscarlo todavía? La maestra ha estado esperando ahí todo este tiempo. ¿Te imaginas lo molesto que debe estar Zack? Su voz seguía sonando, llena de reprimenda. Sentí una opresión aún mayor en el pecho, pero permanecí en silencio. Cuando por fin dejó de hablar, respondí en voz baja pero con firmeza, ese niño tiene madre y padre. Quizás deberían dejar de depender de una anciana para todo. Tal vez fue mi tono, frío, distante, algo que nunca había escuchado de mí antes, lo que lo tomó por sorpresa. Hizo una pausa y luego espetó, ¿qué clase de conversación es esa, Clara? No lo malinterpretes, pero Zack es nuestro nieto. ¿De verdad es esta la actitud que debería tener una abuela? Olvídalo, iré a buscar a Zack yo mismo hoy. Tú vete a casa y prepara la cena. Los niños han estado trabajando duro todo el día, no está bien que lleguen a casa y encuentren la mesa vacía. Quería decirle que yo tampoco me sentía bien. Que mi cuerpo, después de todas las visitas al hospital, ya estaba agotado. Pero las palabras se detuvieron en mi garganta. Me había acostumbrado a no quejarme, años de tragarme cada dolor, cada cansancio, cada sentimiento, porque, ¿qué conseguía con eso? En el mejor de los casos, un desdeñoso, estás siendo dramático. Así que, por primera vez, no respondí. Terminé la llamada antes de que pudiera decir otra palabra. James ha vivido una vida fácil.
Nacido en una familia culta, era el tipo de hombre que la gente solía describir como refinado y distinguido incluso en su juventud. Su carrera fluyó con fluidez desde el principio, y justo este año se jubiló de su puesto como director del Museo de Arte local. Décadas inmerso en las artes le habían dado una elegancia serena y culta que aún llamaba la atención, incluso a sus 67 años. Eso, y el hecho de que nunca tuvo que preocuparse por los aspectos más complicados de la vida. Y honestamente, nunca tuvo que hacerlo. Desde la infancia, su madre se encargó de todo, hasta el más mínimo detalle. Después de casarnos, retomé el trabajo donde ella lo dejó, sin problemas. Nunca tuvo que preocuparse por la casa. Nunca lavó una colada, ni siquiera se lavó los calcetines. James cree firmemente que un caballero se mantiene alejado de la cocina. Las tareas domésticas, en su opinión, solo sirven para empañar la pureza de su aura artística. Incluso después de jubilarse, se ha mantenido tan ocupado como siempre, prosperando en la comunidad local y en centros para personas mayores, ensayos de coro, baile latino, clases de violín. Su agenda está más apretada que cuando trabajaba. Todos lo llaman Profesor James, el talentoso renacentista, admirado y adorado. Su agenda siempre está llena. Nuestros hijos saben que no deben esperar que él colabore. Nadie le pide nunca que ayude a recoger los niños ni a cuidarlos. Luego, estoy yo. Yo también estudié pintura. En la universidad, ambos cursábamos pintura al óleo. Era prometedor, mis profesores también lo creían. Pero luego conocí a James y me enamoré profundamente. Y después de eso, bueno, la vida se me escapó de las manos. Los años pasaron volando entre las tareas del hogar, cuidando a James, criando a nuestro hijo y luego a nuestro nieto. Siempre con prisas, siempre ocupado, pero nada en todo aquello se sentía realmente mío. No tiene sentido insistir en ello ahora. Mientras el autobús pasaba por calles conocidas, me di cuenta de que nos acercábamos a casa. Pero, por alguna razón, mi corazón se sentía más pesado con cada cuadra que pasaba. Tal vez fueron solo los primeros signos del cáncer, la fatiga, el dolor sordo en los huesos. Pero de repente ya no tenía ganas de volver a casa. Pero la verdad era que no tenía ningún otro lugar a donde ir. Mis padres ya habían fallecido hacía tiempo y la mayoría de mis viejos amigos tenían sus propias familias y sus propias vidas ocupadas. Miré fijamente por la ventanilla del autobús y, por primera vez, una profunda tristeza me invadió. 65 años de vida, y no tenía a nadie con quien hablar. Ni un alma. Unos 15 minutos después, mi teléfono sonó por tercera vez. Clara, ¿por qué no estás todavía en casa preparando la cena? Zack está hecho un berrinche, dice que se muere de hambre. Daniel también está a punto de llegar a casa, y yo no cocino, ¿lo sabes? ¿Se supone que debemos esperarte otra media hora sin hacer nada? ¿Qué te pasa últimamente? Cuanto mayor te haces, menos fiable te vuelves. ¿Dónde estás y por qué no te ocupas de la casa? La voz de James no era particularmente fuerte, pero en el ruidoso autobús, aún podía escuchar cada palabra con claridad. Hubo un tiempo, hace mucho tiempo, en que su voz me cautivó, profunda y firme, una voz que nunca dejaba de calmarme, incluso durante las discusiones. Pero ahora cada palabra parecía una bofetada. Resulta que incluso la voz más agradable puede ser fea cuando se usa para regañar y menospreciar. La lente color de rosa a través de la cual lo había visto durante décadas se hizo añicos en un instante. Ni siquiera me molesté en responder con emoción. Ustedes dos juntos tienen más de 100 años, ¿ninguno puede funcionar por sí solo? ¿Qué harás si me muero mañana? ¿Morir de hambre? Se quedó en silencio, visiblemente aturdido. Antes de que pudiera responder, terminé la llamada nuevamente. Él no devolvió la llamada. James siempre ha tenido su orgullo y su carácter. Nunca pide ayuda ni se acobarda. Y le había colgado 2 veces en un día. Eso era más de lo que su ego podía soportar. Pero unos minutos después, mi hijo Daniel llamó. Al parecer hoy mi teléfono se ha convertido en una línea directa. Mamá, ¿qué te pasa últimamente? ¿No recogiste a Zack, no cocinaste y ahora discutes con papá? Está tan molesto que ha perdido el apetito.
Vamos, solo intentamos pasar una noche normal. Tú tampoco estás rejuveneciendo, ¿qué intentas demostrar? Apenas logró pronunciar las palabras cuando su hermana Anna le arrebató el teléfono. Su voz estaba igualmente llena de quejas. ¿En serio, mamá? Últimamente has estado un poco floja. Ya es muy tarde y la cena aún no está lista. Me muero de hambre. Vinimos todos a cenar, y Olivia dijo que quiere los espaguetis a la boloñesa de la abuela, sus favoritos. Será mejor que vuelvas pronto, o se pondrá histérica otra vez. No dije nada. Recordé cómo, cuando ambos se casaban y compraban casas, se aseguraron de elegir casas a pocas cuadras de la nuestra. Dijeron que no soportaban estar lejos de nosotros. Desde entonces, a menos que fuera fin de semana o una ocasión especial para cenar fuera, venían aquí a cenar casi todos los días de la semana. Trataba a Zack y a Olivia por igual, los recogía del colegio, les daba de comer y les ayudaba con las tareas. Casi todos los días, recogía a Olivia del preescolar, iba directo a la primaria de Zack, compraba la comida por el camino y corría a casa a cocinar para todos. Se había convertido en nuestra rutina, una gran y animada cena cada noche. Pero como la otra abuela de Olivia había venido de visita, no había necesitado ir a recogerla. Aún así, no sabía qué decir ahora. ¿Debería culparme por preocuparme demasiado a lo largo de los años? ¿O debería culparme por no haber criado bien a mis hijos, criando una casa llena de dependientes que nunca aprendieron a valerse por sí mismos? Tras una larga pausa, respondí rotundamente: puedes cenar sin mí esta noche. No volveré a casa a cenar. Después de decir eso, apagué mi teléfono. Por fin, el mundo quedó en silencio. En algún punto del camino, el autobús ya había pasado mi parada. La oscuridad se cernía sobre la ciudad, y calles desconocidas se desplegaban tras la ventana. Pero por primera vez esta noche, tenía un asiento para mí solo. Qué irónico, en verdad. Me salté una sola cena y, de repente, todos vinieron a buscarme como si hubiera cometido un crimen terrible. Y, sin embargo, el informe del diagnóstico de cáncer de mama había estado en la mesa del salón durante 3 días completos. Ninguna persona me había preguntado sobre ello. Se sientan en ese sofá todos los días, pegados a sus teléfonos, mirando televisión, jugando. Incluso la fruta la reemplazo cuidadosamente por otra fresca cada día, nunca preguntan, nunca se dan cuenta, solo se acercan y se sirven. Pero, por alguna razón, ninguno de ellos ha echado un vistazo al informe médico que hay justo al lado. ¿Fue solo porque mi nombre estaba impreso en la portada? ¿Eso lo hizo invisible para todos por defecto? Como yo, viviendo en esa casa durante décadas, dando y dando, pero nunca visto realmente. Mis hijos siempre dicen: mamá, qué suerte tuviste al casarte con papá. Nunca tuviste que trabajar y pudiste ser la elegante esposa del director de un museo de arte. Los familiares hablan con entusiasmo de cómo James sacó adelante a toda la familia, lo proveyó todo y crió a 2 hijos ejemplares. ¡Qué hombre tan extraordinario! El dolor en mi pecho se agudizó nuevamente y sin darme cuenta, las lágrimas ya habían empezado a correr por mi rostro. Volví la cabeza hacia la ventana, esperando que nadie me viera llorar. A mi edad, siempre tengo miedo de parecer patético ante los desconocidos. Las luces de la ciudad afuera se desdibujaron en el velo de lágrimas, parpadeantes, distantes, inalcanzables. Tantas casas iluminadas por toda la ciudad, pero ninguna de esas luces me parecía realmente mía. En ese momento, una mano pálida apareció en mi campo de visión y me ofreció un pañuelo. Era la misma amable joven de antes. Señora, ¿está bien? Tome esto. Sonrió con dulzura. La brisa junto a la ventana es bastante fuerte, ten cuidado de no resfriarte. Ah, y vi la bolsa de medicinas que llevas en la mano. Pensé que quizá no te sentías bien. Tomé el pañuelo y asentí, con la voz entrecortada mientras susurraba: gracias. Pero de alguna manera, cuanto más me limpiaba, más fuerte caían las lágrimas, hasta que sentí que todo dentro de mí finalmente se estaba derramando. Un simple acto de bondad de un extraño, algo que mi propia familia no me había mostrado en años. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Tomé una decisión tranquila e inquebrantable.
Si el amor hay que rogarlo y un hogar hay que ganarlo solo con sacrificio, entonces tal vez, nunca fue realmente mío, para empezar. Y si ese es el caso, entonces ya no lo quiero más. Cuando el autobús llegó a su última parada, todos los demás bajaron. Me puse de pie, tambaleándome un poco mientras agarraba mis bolsas. La joven se dio cuenta e inmediatamente intervino nuevamente, tomando la mayor parte del peso de mis brazos sin dudarlo. Muchas gracias, dije, sinceramente conmovido. Me has ayudado mucho hoy. Tú también debes estar agotado, viajar tan lejos después del trabajo debe ser duro. Ella lo descartó con una sonrisa. Para nada. De hecho, solo soy becaria en el hospital donde tuviste tu cita. Luego añadió, casi con vergüenza, me bajé hace varias paradas, pero, parecía que no te encontrabas muy bien. Solo quería asegurarme de que estabas bien, así que me quedé contigo. ¿Vives cerca? Me congelé por un segundo y la culpa me invadió. Ay, no. No vivo por aquí. Lo siento mucho. Déjame llamar un taxi para que te lleve a casa. Gracias por preocuparte. De verdad, estoy bien, solo que me siento fatal por molestarte. No tienes que disculparte, dijo con dulzura. Si acaso, deberías tomar un taxi a casa. No te sientes bien, no te presiones. Puedo tomar un autobús de vuelta desde el otro lado de la calle. Es fácil. No, dije con firmeza. Ya has hecho demasiado, esto fue culpa mía, y no voy a dejar que vuelvas sola por mi culpa. Insistí en acompañarla hasta la acera y paré un taxi, acompañándola. Primero, le pedí al conductor que la llevara a casa. Luego, le di instrucciones para que fuera a la mía. No había traído nada hoy, solo debía ir a una revisión de rutina. Ahora, necesitaba volver y empezar a empacar mis cosas. Al salir del coche, se volvió con una última sonrisa cálida. Señora, ya sabe, la medicina ha avanzado mucho. No pierda la esperanza. Puede que todo salga bien. Me despedí con la mano y casi se me escaparon las lágrimas otra vez. De alguna manera, toda la pesadez, la amargura del día, se sintieron un poco más livianas, curadas, solo un poco, por la amabilidad de un extraño que ni siquiera había conocido hacía una hora. Cuando volví a casa, pasé por un restaurante justo en las afueras de nuestro vecindario, uno que tenía reputación de ser exclusivo y caro. Había oído a James y a los niños mencionarlo más de una vez. Solo habían estado allí para cenas formales o ocasiones especiales, y siempre elogiaban su refinamiento. Sin embargo, ni una sola vez ninguno de ellos pensó en llevarme allí. Quizás nunca me vieron como alguien que pertenecía a lugares como ese. Para ellos, yo era solo una ama de casa, alguien que ahorraba dinero, cocinaba, lavaba la ropa, no alguien que necesitaba experimentar la alta cocina. Sin pensarlo demasiado, me giré y entré. Por primera vez en mi vida, me senté solo y me regalé una cena elegante y como es debido. Los comestibles que había comprado antes ya habían desaparecido hacía tiempo, los había tirado a la basura cuando bajé del autobús. Solía preocuparme por cada dólar, tratando de ahorrar para mis hijos y nietos. Cuanto menos lujos me permitía, más podía dejarles. Incluso llamar un taxi solía parecerme un derroche que tenía que justificar. Pero ahora que estoy enfermo, me di cuenta de que si hay algo que todavía quiero hacer, debo hacerlo. Nadie sabe cuántos días me quedan. Así que probé cada bocado de la comida de la que tanto hablaban y en silencio me di cuenta de que no era tan especial. No soy un tonto que no sabe distinguir el bien del mal. Simplemente nunca me habían dado la oportunidad de elegir por mí mismo. Después de cenar, caminé lentamente a casa, dejando que la comida se asentara en mi estómago. Para cuando llegué a la puerta, eran más de las 10. En el momento en que lo abrí, me invadió una fuerte mezcla de olores a comida y alcohol en el aire. La casa estaba hecha un desastre. La cena acababa de terminar y la mesa del comedor parecía un campo de batalla, platos por todas partes, servilletas arrugadas y restos de huesos de alitas de pollo esparcidos por la superficie. La sala de estar no estaba mejor, como si la hubiera arrasado un pequeño huracán. Leona y Anna estaban recostadas en el sofá, masticando alitas de pollo fritas, con la vista fija en el televisor.
Zack y Olivia estaban sentados cerca, imitando a los adultos, cada uno con una bolsa de bocadillos en la mano, pegados a sus tabletas, con los dedos revoloteando por las pantallas jugando. En el patio trasero, James y Daniel, junto con el marido de Anna, estaban bebiendo cerveza y charlando sobre planes de jubilación y tendencias del mercado de valores, como si no hubiera un solo problema en el mundo por el que valiera la pena preocuparse. James siempre había tenido problemas estomacales, y generalmente era yo quien lo vigilaba de cerca, asegurándome de que se mantuviera alejado del alcohol. Pero esa noche bebía a mansalva. Sin duda, el estómago lo mantendría despierto más tarde, con dolor en señal de protesta. Entré por la puerta, me puse mis zapatillas de casa y me quedé allí parado un momento. Nadie siquiera levantó la vista. La primera en fijarse en mí fue Leona. Me miró brevemente, con expresión impaciente, y luego volvió a la tele sin decir palabra. Caminé directamente a través de la habitación, dirigiéndome silenciosamente hacia el dormitorio principal. Pero justo cuando doblaba la esquina hacia el pasillo, me encontré cara a cara con alguien a quien no esperaba ver. Ella parecía igualmente sorprendida. «Clara, por fin has vuelto», dijo, intentando sonar cariñosa. «Le estaba diciendo a James que te llamara. Es tarde y me preocupaba que no fuera seguro que estuvieras sola». Me quedé congelado. La verdad es que la presencia de Vivian en mi casa no era nueva. Desde que se mudó a uno de los condominios de lujo cercanos el año pasado, lo había visitado algunas veces, siempre como una invitada educada. Pero ahora, al verla salir de mi dormitorio, con un conjunto de ropa de estar suave y sedosa, el cabello despeinado y los ojos soñolientos, algo dentro de mí se retorció. Vivian, el antiguo amor de James. La chica de sus sueños. Antaño estrella del Conservatorio de Ballet de la Costa Este, la elegante diosa que tenía el corazón de cada joven en la palma de su mano. El tiempo, al parecer, la había tratado con especial benevolencia. Seguía con la misma elegancia natural. Su belleza, refinada por los años, no se había apagado ni un ápice. En aquel entonces, James tenía muchos admiradores, pero solo Vivian logró conquistar verdaderamente su corazón. Habían estado enredados durante años, nunca oficialmente juntos, pero nunca realmente separados. Luego, justo después de graduarse, se casó con un magnate inmobiliario 2 décadas mayor que ella y se mudó al extranjero. Fue entonces cuando intervine. Con Vivian fuera, aproveché mi momento. Poco a poco, fui acortando distancias, hasta que finalmente me convertí en la esposa de James. Aunque nunca me ofreció un gran romance, sí me dio una condición clara: si nos casábamos, tendría que abandonar mi carrera por completo y dedicarme a apoyar sus actividades artísticas en casa. Y lo hice, fielmente, año tras año. Cumplí mi parte del trato. Creí que me había ganado mi lugar. Creí que ese capítulo con Vivian había quedado enterrado hacía mucho tiempo. James nunca volvió a hablar de ella. Ambos fingimos que esos años nunca habían pasado. Pero cuando Vivian regresó y nos visitó por primera vez, recuerdo lo tenso e incómodo que había sido su reencuentro. El aire entre ellos prácticamente crepitaba con una historia sin resolver. Aún así, no pasó mucho tiempo después de eso para que James reavivar la conexión. Y estaba claro que las cosas habían avanzado más de lo que me habían dicho. La voz de Vivian no era exactamente sutil, se oyó por toda la habitación, atrayendo todas las miradas hacia nosotros. Daniel se iluminó al verme. «Mamá. Por fin regresaste. ¿Dónde te has metido tan tarde? Intentamos llamarte tantas veces y no respondiste». Luego se giró hacia el sofá y gritó: «Qué bueno que Anna pensó rápido y pidió comida mexicana para llevar. Acabamos de comer, ahora puedes empezar a limpiar la mesa, fregar los platos y fregar». Mi yerno intervino con una sonrisa burlona, agitando su botella de cerveza. «Clara, ¿qué te parece si preparamos algo extra, como unas palomitas o una tabla de quesos? James está de tan buen humor esta noche que creo que está listo para otra ronda». Antes de que pudiera abrir la boca, Vivian saltó, nerviosa y ansiosa por explicar. «Clara, por favor, no te preocupes. No quería pasarme de la raya. Solo me sentí un poco mareada hace un rato y había demasiado ruido afuera. James me sugirió que me acostara un rato en tu habitación.
Los niños estaban todos en la sala, te juro que no es lo que crees. James, al oírla, inmediatamente dejó su bebida y corrió hacia ella. Vivian, ¿te sientes mejor ya? Preguntó preocupado, con la mirada fija en su rostro. Solo después se volvió hacia mí, con un tono tan frío que podría congelar el cristal. Es nuestra invitada, Clara. ¿Tienes que comportarte así? ¿Recuerdas siquiera dónde está tu puerta? Empezaba a pensar que te perdiste. Mírala ahora, este comportamiento es completamente inaceptable. Levanté la cabeza y lo miré fijamente. Una sonrisa amarga se dibujó en la comisura de mis labios. Ah, sí. ¿Y qué tal si un invitado termina acostado en el dormitorio principal en plena noche? ¿Qué clase de comportamiento se supone que es ese? Y tú, James Blake, director de Museo de Arte jubilado, defensor del refinamiento y la elegancia, ¿cómo llamas exactamente a llevar a una mujer soltera a la cama de tu esposa cuando ella no está en casa? ¿Es esa tu idea de la gracia? Su rostro se ensombreció al instante. Estás provocando drama a propósito. Esto es pura calumnia. Vivian se sonrojó, visiblemente incómoda. Tiró ligeramente de su manga y susurró, James, es culpa mía. Si hubiera sabido que Clara se enfadaría, nunca habría usado esa habitación. Pero ya me ardía el pecho, respiraba entrecortadamente por la furia. No quería oír ni una palabra más. Me di la vuelta y caminé hacia el dormitorio, sin molestarme en responder. La tensión en la sala era repentinamente sofocante. Nadie dijo una palabra. Anna corrió tras de mí y me agarró del brazo, intentando detenerme. Mamá, ¿qué te pasa? Preguntó Anna con un tono de irritación. Estás siendo muy dura. Vivian no se encontraba bien, se resfrió un poco. Papá solo la invitó a cenar para que no estuviera sola mientras estuviera enferma. Hizo una pausa y añadió con un tono de reproche, y, sinceramente, te equivocaste un poco hoy. ¿Y qué si papá te dijo algo? Zack estaba atrapado en la escuela, claro que todos estábamos preocupados. Se supone que las familias deben cuidarse entre sí. Daniela sintió a su lado, suavizando un poco el tono al acercarse. Anna tiene razón, mamá. Has estado en casa todo el día, quizá no te des cuenta de lo agotador que es todo ahí fuera. Estamos siempre dando vueltas. Llegar a casa y descubrir que no hay cena, es frustrante. Quizá fuimos un poco duros, pero no te lo tomes como algo personal. Miré a estos niños, mis hijos, y sentí un frío vacío que se instalaba en mi interior. Ni una palabra de preocupación, ni una sola pregunta sobre dónde había estado, si había comido, si algo había salido mal. Solo juicios, excusas y expectativas. Entonces la mirada de Leona se posó en la bolsa de la farmacia que tenía en la mano. Su boca se curvó en una sonrisa burlona mientras intervenía, con la voz cargada de sarcasmo. Exacto, Clara. Zack casi lloraba de hambre hace un rato. Es tan pequeño todavía, ¿y si le hubiera pasado algo por saltarse una comida? Miró la bolsa de la compra y se burló. Parece que has tenido un día tranquilo. ¿Otra vez comprando todos esos suplementos? Te lo he dicho 1000 veces, son una estafa. Un desperdicio de dinero. Será mejor que lo gastes en regalos para Zack y Olivia, al menos lo disfrutarán. Soltó una risita y añadió, si de verdad estás tan aburrido, quizá podrías seguir el ejemplo de Vivian, al menos sabe vestirse bien y comportarse con gusto. De hecho, parece que encaja a la perfección con James. Mi cara se convirtió en piedra. Daniel tiró rápidamente de la manga de Leona, percibiendo claramente la tensión que se intensificaba en el ambiente. ¿Qué demonios, Leona? Has bebido demasiado. Y que conste que mi madre siempre ha sido ahorrativa. Casi nunca gasta dinero en sí misma. Se giró hacia mí, intentando suavizar el golpe. Mamá, es tarde. Los platos pueden esperar hasta mañana. ¿Por qué no ayudas a los niños a prepararse para dormir? Olivia dijo que quiere quedarse a dormir esta noche. Lentamente volví la mirada hacia cada uno de ellos, aquellos rostros que conocía tan bien, y solo sentí una fría fatiga que me calaba los huesos.
Ni una pizca de calidez, ni siquiera un rastro de verdadera preocupación por mí como persona. Todos se apresuraron a asignarme tareas, a regañarme, a usarme. Pero nadie me preguntó si estaba bien, si había comido o por qué había llegado tan tarde a casa. Este supuesto afecto familiar ni siquiera se compara con la bondad de un extraño en un autobús urbano. A veces no es la ira lo que nos domina, sino el entumecimiento. Finalmente hablé, con voz tranquila y uniforme, pero cada palabra cayó como una piedra. Hay algo que necesito decirles formalmente a todos ustedes. Ya son adultos. Tienen sus propias vidas, sus propias familias. Es hora de dejar de depender de ellos. A partir de hoy, ya no soy tu sirvienta no remunerada. Se acabaron las recogidas escolares. Se acabó la cena. Se acabaron las tareas del hogar que se dan por sentadas. Si necesitan que se hagan, averíguenlo ustedes mismos. Y si alguno de ustedes siente la repentina necesidad de cuidar a algún viejo amigo, pobre y frágil, adelante. No los detendré. No interferiré. Pero no te preocupes por mí. Yo tampoco necesitaré nada de ti. En cuanto mis palabras aterrizaron, la sala entera se sumió en un silencio atónito. Todos intercambiaron miradas inquietas. Mamá, ¿qué dices? Daniel fue el primero en hablar, con la voz teñida de incredulidad. Todos trabajamos a tiempo completo, sin ti, ni siquiera podríamos recoger a los niños del colegio. Anne intervino de inmediato, exactamente. No salimos del trabajo hasta las 6 o más tarde. ¿Cómo se supone que vamos a volver a casa y cocinar también? ¿Acaso piensas dejarnos pasar hambre? Leona se burló, con un tono de irritación. Clara, no es que te consideremos una criada ni nada por el estilo. Pero James siempre está ocupado con sus actividades comunitarias, alguien tiene que encargarse de las cosas en casa. Y, sinceramente, no tienes trabajo. Ayudar un poco no es para tanto, ¿verdad? Es solo algo para que no te aburras. Uno a uno, todos dieron un paso adelante, tratando de convencerme, razonando conmigo como si yo fuera el que estaba siendo irrazonable. Pero lo único que sentí fue un fuego lento y abrasador que subía a mi pecho. No me aburro, interrumpí con frialdad. Y si de verdad creen que todo esto no es para tanto, intenten hacerlo ustedes mismos durante un día entero. A ver qué tal les resulta. Soy un ser humano, no tu empleada doméstica no remunerada. Llevo décadas dirigiendo esta casa sin descanso. Ahora me toca descansar. Anna notó el cambio en mi tono y enseguida suavizó la voz, rodeándome con el brazo como un niño que intenta calmar a sus padres. Mamá, no te decimos que no debas descansar. Pero no es que estés trabajando, estar en casa es descansar, ¿verdad? La verdad, solo estás molesta porque Vivian vino a casa esta noche, ¿verdad? No hizo nada malo. Estábamos todos aquí también. Es tu antigua compañera de clase y no se sentía bien, papá solo la estaba ayudando. ¿Qué tiene de malo? Cuanto más hablaba, más se me oprimió el pecho y el dolor sordo bajo las costillas volvió a estallar. Retiré el brazo con suavidad y la miré directamente a los ojos. Mi voz era tranquila pero firme, cada palabra estaba cargada de propósito. Primero, estar en casa no significa que haya estado descansando. Si no me creen, intenten turnarse con las tareas de la casa a partir de mañana. Luego díganme qué tan descansados se sienten. Segundo, Vivian es la invitada de tu padre, no mía. No diré nada sobre lo que pase entre ellos. Pero no me uses para suavizar las cosas solo porque no quieres afrontar la verdad. Tal vez fue la firmeza de mi tono, algo que ninguno de ellos había oído de mí antes, pero, de repente, la habitación quedó en completo silencio. Incluso el aire se sentía más pesado. Entonces, Vivian dio un paso adelante, secándose las comisuras de los ojos con dedos delicados. Su voz temblaba ligeramente, lo justo para que se notara. Lo siento mucho, Clara. Todo esto fue culpa mía. Nunca quise interponerme entre tú y James. Me he quedado demasiado tiempo esta noche, debería irme. Sin esperar respuesta, corrió hacia la puerta principal, recogiendo sus cosas mientras se ponía los zapatos.
Era evidente que quería desaparecer cuanto antes. Los niños, nerviosos, corrieron tras ella murmurando palabras tranquilizadoras y disculpas. Antes de que la puerta se cerrara, un fuerte portazo se escuchó en el comedor. James había golpeado la mesa con tanta fuerza que hizo temblar los platos. «Basta, Clara». Su voz resonó por toda la habitación. «Has estado actuando de forma extraña desde esta tarde. Llegar tarde ya fue bastante malo, pero ahora estás buscando pelea a diestro y siniestro. Seamos sinceros, ¿de verdad solo se trata de la cena? ¿O es porque estaba cuidando a Vivian? ¿Por qué sigues sacando a relucir el pasado? Tenía fiebre, ardía hasta los 41 grados. ¿Y aún quieres montar un escándalo?» Su voz seguía elevándose, aguda e impaciente. «Por Dios. Se supone que el corazón se ensancha con la edad. Pero tu mente se encoge cada año. ¿Cuándo te volviste tan mezquina?» Y dicho esto, agarró su abrigo y su teléfono y salió furioso tras los demás, sin siquiera mirar atrás. «Ya que todos dicen que me he vuelto mezquina con la edad, está bien, déjenme ser mezquina hasta el final». Volví directamente al dormitorio y comencé a empacar. No solo por una noche. No solo para escapar de esa cama. Me iba de esta casa para siempre. No quería pasar ni un día más bajo este techo. Además, el médico lo había dejado claro, necesitaba paz, no estrés. Pero no había pasado ni media hora desde que entré, y ya tenía el pecho apretado y la respiración entrecortada. James no llevaba mucho tiempo fuera cuando los niños volvieron, asumiendo que se trataba de otro arrebato emocional. Sus voces me llegaban desde el pasillo, intentando calmar las cosas. «Mamá, papá acompañaba a Vivian a casa. Es tarde, no debería estar sola». «Sí, vamos, mamá». «Claro, Vivian es elegante y está bien cuidada, pero si de verdad hubiera algo entre ella y papá, habría pasado hace años, no ahora». «Exacto. Papá tiene 67 años. ¿Qué va a hacer a estas alturas?» «Mamá, esta noche lavaremos a los niños nosotros mismos. Descansa un poco, ¿vale? Mañana por la mañana puedes preparar el desayuno y llevarlos al colegio como siempre». Sus voces se confundían, un zumbido sordo de racionalización y delegación, cada palabra solo hacía que el aire a mi alrededor se sintiera más pesado. Cerré la puerta del dormitorio sin decir palabra. Empacar no me llevó mucho tiempo, no necesitaba mucho. Unas mudas de ropa, algunas joyas, mis documentos, un cargador. Eso era todo. Después de décadas en esta casa, era casi ridículo lo poco que valía la pena llevarse. Las 2 propiedades de alquiler que me dejaron mis padres siempre habían estado a mi nombre. El alquiler me correspondía. Además, con el dinero que había ahorrado discretamente durante años, ahorrando cada centavo que podía, tenía suficiente para vivir cómodamente a mi manera. Solía planear transferir las propiedades a mis hijos cuando cumpliera 80. ¿Y ahora? Menos mal que aún no lo había hecho. Menos mal que aún tenía un respaldo. Mientras sacaba mi maleta del dormitorio, la familia de Anna ya se había ido. Daniel estaba en el baño bañando a Zack. Nadie me vio. No me importó. No me despedí. Salí y no miré atrás. El aire de la noche me golpeó como un silencioso alivio, pero me quedé allí por un momento, sin saber a dónde ir a continuación. Siempre decían que estaba resguardado, que no había visto el mundo. Quizás ahora era el momento. Y si realmente esta enfermedad no tenía cura, entonces seguro que no iba a terminar mi vida en una cocina o en un lavadero. El médico dijo que mi radioterapia no empezaría hasta la semana que viene, así que tenía unos días libres. ¿Por qué no aprovecharlos? No sabía cómo reservar billetes de avión online, así que hice lo más sencillo que se me ocurrió. Paré un taxi y le dije al conductor que me llevara directo al aeropuerto. De pie en la terminal, viendo cómo el panel de destinos pasaba de nombre en nombre, elegí una ciudad que siempre había querido visitar. Me acerqué al mostrador y compré un billete para el siguiente vuelo disponible. Antes de embarcar, dudé un segundo y luego envié un mensaje a la familia, lo suficiente para evitar que llamaran a la policía. Me voy de viaje. No me molestes.
Luego apagué mi teléfono. Fue un vuelo nocturno, corto, suave y, cuando las ruedas tocaron tierra, el cielo todavía estaba oscuro. Había aterrizado en Portland. Ya lo había visto en vídeos de viajes, lo llamaban la Ciudad de las Rosas, un paraíso botánico en la costa oeste. Siempre había querido visitarlo. Si me quedaba alguna pasión en la vida, eran las plantas. Mi balcón siempre estaba repleto de vegetación, cada centímetro rebosaba de pequeños destellos de vida que me recordaban que aún había algo que esperar en mi día. James nunca tuvo tiempo para viajar. Siempre decía que Portland era demasiado húmedo, que el aire allí es pegajoso, nada elegante. Pero no necesitaba elegancia. Solo necesitaba alegría. Cuando volví a encender mi teléfono, un aluvión de mensajes llegó como una presa rota. Todos habían visto mi nota. Y ahora estaban entrando en pánico. Mamá, si no estás, ¿quién recogerá a Zack mañana? Nadie preparó la cena. Papá no sabe, ¿qué se supone que debemos comer? Mamá, no seas tan terca. No te irías de vacaciones sola. Seguro que reservaste un hotel cerca. Mañana estarás en casa. En serio, ni siquiera sabes usar aplicaciones. No tienes familia cerca. ¿Y si te estafan? ¿Y si te pierdes en la calle? Cuanto más leía, más se me fruncía en el ceño. Y entonces lo vi, el mensaje final que me hizo reír a carcajadas, fría y amargamente. De James. Cuanto mayor te haces, más infantil te vuelves. Tengo curiosidad por ver si esta casa sigue funcionando sin ti. Como no podían dejar de zumbar en mi oído, decidí abrazar el silencio por completo. Los bloqueé a todos. Cada número, cada notificación, los puse en modo no molestar. Honestamente no hubo una sola palabra de ninguno de ellos que quisiera escuchar. Pero, por supuesto, no tardó mucho en que el orgulloso, la casa se las arreglará bien sin ti, de James volviera y le diera una bofetada en la cara. A la mañana siguiente, en el momento en que volví a encender mi teléfono, me encontré con una avalancha de mensajes sin leer. A las 4 de la mañana, James fue trasladado de urgencia al hospital. Como era de esperar, fue su enfermedad estomacal crónica la que le causó problemas, provocada por esa comida mexicana picante para llevar y el alcohol que insistió en beber anoche. Al principio, intentó aguantar, convencido de que podría aguantar. Pero a medianoche, el dolor lo tenía doblado por la mitad. Buscó la medicación por toda la casa, pero nada. Finalmente, despertó a Daniel y le pidió ayuda. Sin éxito. Entonces vinieron los llamados frenéticos hacia mí. Docenas de llamadas perdidas. Mensajes de voz. Mensajes de texto. Pero había dormido profundamente después de un día entero de turismo y no escuché ni un solo ruido. En el momento en que encendí mi teléfono, la llamada de Daniel llegó casi instantáneamente. Mamá. Por fin contestaste. Su voz sonaba a agotamiento. Papá tuvo un brote terrible anoche, el dolor de estómago se agravó tanto que tuvimos que llevarlo a urgencias. Llevo media noche con él y todavía tengo que ir a trabajar esta mañana, además de dejar a Zack en la escuela. No puedo con todo esto. Anda, mamá, no te pongas así. Solo regresa y cuídalo. Escuché en silencio y luego respondí con calma, ¿no entendiste lo que dije ayer? Estoy de vacaciones. Por favor, no me molestes. Y colgué. Luego fui un paso más allá. Bloqueé todos sus números. Se acabaron las distracciones. Se acabaron las interrupciones. No iba a dejar que nada arruinara mi viaje. Contraté un guía turístico VIP privado y pasé la semana más despreocupada y liberadora que he tenido en décadas explorando Portland. Visité todas las atracciones principales, probé toda la comida que me había intrigado y finalmente llegué al jardín botánico que siempre había soñado ver. ¿La mayor sorpresa? Incluso tuve una sesión de fotos de viaje completa. Mi guía personal fue increíblemente atento, no solo me mostró los alrededores, sino que actuó como mi fotógrafo y director creativo, capturando cada momento de mi viaje con cuidado y precisión. Cuando vi las fotos después, apenas me reconocí. Ojos brillantes,
piel radiante, energía radiante. Había una ligereza en mi expresión que no había visto en años. Resulta que yo también podía brillar. Igual que Vivian. Mi guía incluso me enseñó a usar aplicaciones de viaje en mi teléfono, servicios de transporte compartido, reservas de vuelos y hoteles, mapas y reseñas de viajes. Por fin sabía cómo navegar por el mundo sin necesidad de ayuda de nadie. Durante años, cada vez que les pedí a mis hijos que me enseñaran algo simple, como buscar una receta, como usar una nueva aplicación, siempre me ignoraban, demasiado impacientes para molestarse. Ya no. Ahora no necesitaba a nadie. Después de todo, los tiempos no me habían dejado atrás. Día a día, me sentía más ligero, más libre. Incluso mi cuerpo se sentía más fuerte, con más energía. Pero cuando finalmente regresé a casa después de esa hermosa semana fuera y encendí nuevamente mi teléfono, lo que me recibió no fue paz. Era un caos, como siempre. Un auténtico circo doméstico, esperando justo en la puerta de mi casa. Al final, todo se redujo a esto, una vez que la incansable, omnisciente y nunca quejosa supermamá desapareció del hogar, todo comenzó a desmoronarse. Y solo entonces, solo cuando finalmente comenzaron a buscar ayuda, se dieron cuenta de cuán profundo era realmente el problema. Contratar a una empleada doméstica para cocinar y limpiar no lo solucionó todo, porque no cuidaría de los niños. Una niñera a tiempo completo no hacía las tareas del hogar. La cuidadora que podía cuidar de Olivia no se encargaba de recoger a Zack, que ahora estaba en primer grado, así que necesitaban una segunda niñera solo para el turno de tarde. Un solo ayudante no era suficiente. Ni de lejos. Y encima, James seguía hospitalizado, necesitando cuidados constantes. Fue entonces cuando finalmente se dieron cuenta de lo que yo había sido todo el tiempo. Un operador doméstico de servicio completo, de guardia y con múltiples habilidades, que no cobraba nada, no preguntaba nada e incluso brindaba apoyo emocional a pedido. De repente, la melodía empezó a cambiar. Lo que comenzó como acusaciones y quejas se convirtió en empalagosos intentos de convencerme de que volviera a casa. Incluso a Zack y Olivia les enseñaron a turnarse para llamar, y sus pequeñas voces chirriaban en el buzón de voz. Abuela, te extrañamos. Vuelve pronto. Se sucedieron textos, dulces pero desesperados. Mamá, tu protesta ya ha durado demasiado. Por favor, vuelve a casa. Te necesitamos de verdad. Y a las 3 de la mañana, un último mensaje de Daniel, crudo y desgarrador. Mamá, ya no puedo más. Al aterrizar, no fui directo a casa. Me quedé en la cabina, observando pasar los caminos familiares, preguntándome cómo me sentiría al regresar. Pero algunas cosas necesitaban un cierre. Cuando llegamos al barrio, noté que habían instalado un pequeño escenario en la plaza, aparentemente la comunidad estaba organizando un evento. Lo miré distraídamente hasta que dos figuras familiares llamaron mi atención. James y Vivian. Él vestía un traje negro a medida, ella, un vestido carmesí fluido. Los dos bailaron un tango apasionado bajo las luces. Sus pasos eran rápidos, fluidos, impecablemente sincronizados. Sus miradas se encontraron con una tensión sutil y una electricidad tácita. Cada giro, cada ascenso, cada mirada entre ellos parecía una confesión susurrada, una historia contada no con palabras, sino en movimiento. Me quedé allí en silencio, observando. Curiosamente, no sentí ira. Solo un leve dolor sordo que me subía al pecho. Siempre habían sido pareja, destinados a estar juntos, de alguna manera con la que jamás podría competir. Una vez me engañé pensando que había encontrado una oportunidad en su historia, colándome mientras ella no estaba, fingiendo que era el destino. Pero en verdad, las cosas que no te pertenecen, por mucho que las sujetes, siempre te costarán algo al final. La música se detuvo. La multitud estalló en aplausos. James miró al público, observando los rostros, y luego se quedó congelado cuando me vio. Por un momento, ambos nos quedamos quietos. Miré hacia abajo, no dije nada, me di la vuelta en silencio y me alejé, las ruedas de mi maleta hacían un suave ruido detrás de mí. No había ido muy lejos cuando oí pasos, James me alcanzaba. Me quitó el asa de la maleta sin decir palabra y empezó a caminar delante de mí.
Ninguno de los dos habló mientras caminábamos a casa. Cuando llegamos a la puerta, se detuvo y luego dijo en voz baja: «Clara, me alegro de que hayas regresado». Dudé y luego lo seguí lentamente adentro. La casa estaba más ordenada de lo que esperaba. Claramente alguien había contratado un servicio de limpieza. Pero mis queridas plantas de interior contaban otra historia. La mayoría se habían marchitado por el abandono, desplomándose tristemente bajo el peso de una semana de indiferencia. Nadie se había preocupado lo suficiente como para mantenerlas vivas. Me senté, listo para finalmente tener la conversación que necesitaba tener. Pero justo cuando abrí la boca, la puerta principal se abrió de golpe. Vivian entró radiante y alegre, sus tacones resonando suavemente en el suelo. Ella estaba radiante, llena de vida, segura de sí misma y sonriendo como si el mundo fuera suyo. «James, ¿por qué no me esperaste?». La voz de Vivian llegó suavemente mientras cruzaba la puerta, una suave queja mezclada con una leve sorpresa. En cuanto me vio, su expresión se desvaneció. Su mirada se dirigió a la maleta que estaba a mi lado y, instintivamente, su mano metió la llave de la casa que sostenía tras la espalda. «Clara. ¿Has vuelto?», dijo con una sonrisa forzada, intentando disimular su inquietud. «¿Por qué no nos avisaste antes? Te habríamos recogido». Ella se acercó y se sentó a mi lado con una sonrisa educada, continuando su explicación ensayada. «Quería decírtelo antes. A James le dieron el alta hace unos días y la casa está hecha un desastre. Daniel y Anna estaban preocupados de que las limpiadoras temporales no hicieran un buen trabajo y de que los niños y James quedaran sin supervisión, así que me pidieron que me mudara con ellos unos días para ayudar». «No te preocupes, he estado en la habitación de invitados». Simplemente asentí, sin ofrecer respuesta. Vivian continuó, con un tono despreocupado, casi demasiado despreocupado. «La verdad es que si James no se resistiera tanto a contratar a una empleada doméstica a tiempo completo, nada de esto habría sido necesario. Todo esto se puede subcontratar, no tienes que agotarte intentando hacerlo todo». Esa parte la conocía muy bien. James siempre había sido así de terco. A pesar de sus ingresos, nunca permitió que entraran personas ajenas a nuestra casa. Durante todos estos años, jamás contratamos a una empleada doméstica interna. Pero no había regresado para repetir viejos hábitos o hacer charlas triviales. Ahora mi tiempo era precioso y no tenía intención de desperdiciarlo. Me giré para mirarlo y capté su mirada. Sus ojos también estaban fijos en mí, con un destello indescifrable tras ellos. No me molesté en ir al grano. Fui directo al grano. «James», dije con calma, «quiero el divorcio». Su expresión cambió instantáneamente. Conmoción. Pánico. Incluso un destello de impotencia, una emoción que rara vez había visto en su rostro. Pero solo duró un momento antes de que volviera a recomponerse, volviendo a esa compostura fría y calculada que llevaba como armadura. «Clara, eso no tiene gracia», dijo en voz baja. «A tu edad, este tipo de broma no es apropiado». «No bromeo», dije con firmeza. «Lo he estado pensando seriamente, sobre todo la última semana. Para ambos, esta podría ser la forma más sincera de alivio». Su rostro se ensombreció. «¿Todo esto, solo por esa cena?». «Podría decirse que sí», respondí, e hice una pausa. «Pero no es solo una cena. Son todas las cenas que habrían venido después. Ya no quiero pasar la vida en la cocina. Tengo otras cosas que hacer con el tiempo que me queda». Su pecho subía y bajaba con una ira lenta y controlada. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. «Abuela». «Nana». Zack y Olivia entraron corriendo, chillando de alegría mientras corrían hacia mí. Abrí los brazos instintivamente y los abracé con fuerza. Pase lo que pase, yo misma crié a estos niños. Por mucho que se distanciaran, seguía extrañándolos. Pero el momento de calidez duró poco. Tan pronto como vieron a Vivian en el sofá, se escaparon de mis brazos y corrieron hacia ella. «Abuela Ada». La rodeaban, charlando animadamente, compartiendo anécdotas de su día, riendo y riendo mientras se apoyaban en su regazo. La escena la hirió,
silenciosa pero profundamente. Unos segundos después, entraron Daniel y Anna, y en el momento en que me vieron, corrieron y me envolvieron en un abrazo. Mamá. Por fin llegaste a casa. Te ves increíble, seguro que tuviste un viaje genial. Nos estábamos desmoronando sin ti. Menos mal que has vuelto. La verdad es que esa señora de la limpieza que contratamos no estaba funcionando, mejor que la despidiéramos. Sí, no te lo creerías, mamá. Vivian nos ayudó muchísimo estos últimos días, yendo y viniendo entre el hospital y la casa. No habríamos podido sobrevivir sin ella. Vivian dio una sonrisa modesta y ligeramente incómoda. Pero antes de que nadie pudiera decir nada más, James golpeó de repente su vaso contra la mesa. El sonido agudo resonó por toda la sala. Suficiente. Su voz era baja, pero tenía peso, tensa, contenida y llena de frustración. ¿Se dan cuenta de lo que hacen? Su madre no es su criada. Acaba de llegar a casa y ya le estás echando encima responsabilidades. ¿No puedes darle un respiro? A partir de hoy, todos regresen a sus hogares. Las tareas del hogar, el cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos, descúbranlo ustedes mismos. Dejen de dejarle todo a su madre en cuanto algo salga mal. El arrebato de James había silenciado por completo a Daniel y Anna. Incluso yo me detuve un momento, sorprendido. Era tan impropio de él, el hombre que había pasado décadas manteniéndose al margen mientras yo me encargaba de todo, sin alzar la voz ni una sola vez por mí. Pero no tenía tiempo para pensarlo. Lo siento, dije con calma, pero ya no me encargaré de los asuntos de la casa. De ahora en adelante, tendrán que resolverlo ustedes mismos. Entonces me volví hacia James. Si no hay nada más, vayamos al despacho del abogado mañana a las 9 a firmar los papeles. Su rostro se puso pálido. ¿De verdad vas a seguir con esto? Preguntó en voz baja y tensa. Daniel y Anna, todavía conmocionados por el regaño anterior, ahora parecían aún más aturdidos, mirándome con incredulidad. ¿Qué? Preguntó Daniel. Mamá, ¿te vas a divorciar? ¿Por qué? Esto no es por la tía Vivian, ¿verdad? Añadió Anna rápidamente. Solo ha estado ayudando. Lo hemos visto todo con claridad, no hay nada entre ella y papá. Le estás dando demasiadas vueltas. Negué con la cabeza. No tenía sentido explicarles nada. Que James les dijera lo que quisiera después. Volví a mirar a James con voz firme. Lo he pensado detenidamente. Voy a terminar este matrimonio para siempre. Mamá, tienes 65 años, dijo Daniel con desesperación. Has sido ama de casa toda tu vida. ¿Cómo te las arreglarás después del divorcio? Sí, intervino Anna. ¿Te metieron en la cabeza eso de, vive tu vida? No seas ingenua, mamá. La gente solo quiere tu dinero. Aunque conozcas a alguien nuevo, añadió Daniel, no será tan confiable como papá. Se portarán con dulzura al principio, pero al final, volverás a ser solo su cuidador. Sus palabras se amontonaban, una tras otra, cada vez más fuertes y emotivas. Pero lo único que sentía era agotamiento. No les pido su opinión, interrumpí bruscamente. Este divorcio es entre su padre y yo, ninguno de los dos debe meterse en él. Y que conste que no estoy desamparada. He dedicado décadas a este hogar. Legalmente, tengo derecho a la mitad de todo. Además, las 2 propiedades y la herencia de mis padres, más que suficiente para vivir cómodamente. No necesito que te preocupes. Eso los calló. Parecían realmente atónitos, claramente ignorantes de que había planeado todo esto hacía mucho tiempo. Me volví hacia James. ¿Y bien? ¿Sigues esperando cambiar de opinión? ¿Aún te resistes a seguir adelante? El aire en la habitación se volvió más denso. Sabía exactamente qué era lo que más le importaba a James, el orgullo. Sobre todo delante de los demás, sobre todo delante de Vivian. Así que añadí, en voz lo suficientemente alta, si no quieres hacer el ridículo delante de ella, hazlo con limpieza. Sin dramas.
Sin retrasos. Efectivamente, apretó la mandíbula. Asintió lentamente, cada palabra forzada entre dientes. Bien. Si eso es lo que quieres, lo haremos. Recibirás lo que te corresponde. No me guardaré nada. El peso que había presionado mi pecho durante años de repente se levantó. Asentí, suavemente. Bien. Dicho esto, me levanté y salí. James no dijo nada, aunque tenía los ojos rojos. Sin embargo, Daniel y Anna aparecieron detrás de mí, presas del pánico, suplicantes y con las voces entrecortadas. Mamá, ¿qué haces? Estás destrozando a esta familia. ¿Estás loca? No miré hacia atrás. No respondí. Después de irme, me mudé a un apartamento completamente amueblado cerca del hospital, tranquilo, sencillo, perfecto. Cocina, lavandería, todo lo que necesitaba. Fue un lugar que Grace me ayudó a encontrar, la misma joven que una vez me ofreció un pañuelo en el autobús. Había crecido en un pequeño pueblo rural, se había pagado los estudios y se había forjado una vida en la ciudad. Fuerte, autodidacta, amable. Después de esa noche, intercambiamos información de contacto. Cuando se enteró de mi situación, se encargó de ayudarme, me buscó alojamiento e incluso me puso en contacto con un cuidador profesional para que me ayudara durante la radioterapia. Una vez instalado, la invité a cenar para agradecerle. Fue una conversación cálida, sencilla y sincera. El tipo de conversación que no había tenido en años. Esa noche, justo cuando me preparaba para ir a dormir, la charla del grupo familiar se reanudó, nombres familiares, ruidos familiares. Daniel. Leona. Anna. Su marido. Ahora todos se turnan para intentar convencerme de que reconsidere. Mamá, ya eres demasiado mayor para un divorcio. Es vergonzoso. Piénsalo bien, una vez que te vayas, papá sigue siendo un buen partido. Tiene una pensión estupenda, es amable y tendrá mujeres haciéndole fila. Te arrepentirás. Estás cometiendo un error, mamá. Un gran error. No respondí a nada. Y entonces Daniel envió el mensaje que más me dolió. Si puedes irte ahora, cuando más te necesitamos, no esperes nada de nosotros en el futuro. No esperes que te llame mamá nunca más. Me quedé mirando ese mensaje un buen rato. Luego, sin dudarlo, salí del chat grupal y bloqueé todos los números, excepto a James. Después de todo, todavía teníamos que ultimar algunos trámites. Esa noche finalmente dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. A la mañana siguiente, pedí un coche a las 8:30 y me dirigí al despacho de abogados. Por cortesía, incluso le envié a James un mensaje de texto recordatorio, con la hora y la dirección. Llegué temprano. A las 9:30 en punto, James apareció en la puerta. Solo entonces finalmente respiré aliviado. James apareció con barba incipiente y ojeras, exhausto, despeinado, muy distinto del hombre refinado que siempre se enorgulleció de ser. No me sorprendió. Después de pasar toda una vida encima de mí, debía haber sido insoportable encontrarse de repente debajo de mí, superado en todos los sentidos. Firmamos el acuerdo rápidamente y nos dirigimos directamente al ayuntamiento para finalizar los trámites del divorcio. Cuando entregamos los formularios, el secretario se detuvo un instante, visiblemente sorprendido. Pero la profesionalidad se manifestó enseguida. Nos miró y preguntó con naturalidad, ¿motivo del divorcio? James no dijo nada, su rostro era una pared vacía de indiferencia. Sonreí levemente. Si tenemos que dar una, llamémosla diferencias irreconciliables. La empleada pareció desconcertada por un momento, probablemente preguntándose cómo dos personas con tan buena pinta podían separarse con tanta facilidad. Pero al ver la claridad con la que lo habíamos dividido todo, bienes repartidos al 50%, sin disputas, evitó la mediación y simplemente tramitó el papeleo. Una vez terminados los trámites, me di la vuelta y me alejé. James se quedó paralizado detrás de mí, con el rostro aún más pálido que antes. No volví a mirar su reacción. Mientras él seguía allí, aturdido, yo ya estaba en un taxi, avanzando.
Y así, de repente, la vida se sintió más liviana, más libre. Los tratamientos de radiación fueron duros, y hubo días en que me dolía el cuerpo por la fatiga. Pero, en general, fue llevadero. Y por primera vez en décadas, tuve espacio, un espacio real, sin interrupciones, para respirar. Grace venía al hospital casi todos los días. A veces me ayudaba a hablar con los médicos, a veces simplemente se sentaba conmigo durante el almuerzo, charlando, animándome con esa fuerza silenciosa que la caracterizaba. Otros pacientes pensaban que era mi hija. A menudo susurraban: «Tienes suerte de tener una niña tan atenta». Con el tiempo, la conocí mejor. Creció en un pueblo pequeño y conservador donde todo favorecía a su hermano menor. Trabajó para pagarse la universidad, pagó su propia matrícula y construyó una vida sin nada que le regalaran. Había pasado por más de lo que la mayoría de la gente imagina. Cuanto más aprendía, más me dolía el corazón por ella. Había en ella una resiliencia silenciosa, una fuerza que admiraba profundamente. Y en algún momento del camino, comencé a considerar pedirle que fuera mi ahijada. Qué extraño, la verdad. Se suponía que este sería el tramo más difícil de mi vida, luchar contra la enfermedad y empezar de nuevo sola. Pero, de alguna manera, se había convertido en el capítulo más tranquilo que había conocido en años. Pasé la mayoría de las mañanas en el hospital. Las tardes y las noches eran mías, libres, sin prisas. Pero aún así, el silencio podía volverse denso. El silencio daba lugar a que se infiltraran los miedos. Todo paciente con cáncer, por muy fuerte que sea, tiene ese miedo. Yo no era la excepción. El médico me aconsejó que buscara una distracción, caminar más, tomar aire fresco, mantener el equilibrio emocional. Grace recordó que una vez le conté que pintaba en la universidad. Me animaba con cariño a volver a intentarlo, a coger un pincel, aunque solo fuera por diversión. Pero hacía décadas que no pintaba. Ni siquiera recordaba por dónde empezar. La idea de volver a coger un pincel me resultaba extraña. Lejana. Hasta que una tarde, durante un tranquilo paseo, pasé por delante de un pequeño estudio de arte de aspecto vintage, escondido en una calle lateral. Tenía ese encanto nostálgico, luces cálidas, música suave y el inconfundible aroma a aceite de linaza y lienzo. Entré, al principio con naturalidad. Y allí, sentada ante un caballete, estaba una anciana pintando en completa concentración. Me quedé cautivado. Me quedé en silencio detrás de ella, observándola durante casi media hora antes de que se diera la vuelta. Y ambos nos quedamos congelados. Era Diane, mi profesora universitaria. La que una vez creyó en mí más que nadie. Ya tenía más de 80 años, su cabello canoso, su cuerpo más frágil, pero aún pintaba. Y su reputación no había hecho más que crecer con los años. Cuando me reconoció, su rostro se iluminó con calidez e incredulidad. Clara, todavía tienes esa mirada. Te reconocería en cualquier parte. Me sirvió té mientras hablábamos. Le conté todo, sobre los años que habían pasado, sobre mi vida. Me escuchó en silencio y luego me miró con la mirada fija. Siempre supe que tenías un talento increíble, dijo. No deberías haberlo dejado atrás. Negué con la cabeza. Han pasado décadas. Lo he olvidado todo. Sonrió con dulzura. Entonces se empieza de nuevo. Desde el principio. Solo para ti. Sin presiones. Considéralo un pasatiempo, algo que te alegra. Algo en mí se ablandó. Por primera vez en años, sentí que me quitaba un peso de encima. Esa noche cogí un pincel. Los primeros intentos fueron torpes, mis manos estaban rígidas, mis líneas temblaban, las técnicas habían desaparecido hacía tiempo. Casi me avergonzaba lo oxidado que estaba. Pero seguí adelante. Día tras día, practicaba. Lentamente, con constancia, empecé a recordar. Recuperé mi ritmo. Y con él, redescubrí una parte de mí que creía haber perdido para siempre. Una tarde, Diane revisó algunas de mis piezas de práctica. Sus ojos brillaban con un orgullo silencioso.
Siempre dije que no solo eras un buen estudiante, dijo en voz baja. Hay emoción en tus trazos. Cuentas historias con tus colores. Tienes profundidad. Hizo una pausa y luego agregó, para ser honesta, Clara, si no te hubieras casado tan joven, probablemente ahora serías una artista profesional. Bajé la mirada, sonriendo levemente. Lo siento, profesor. De verdad que desperdicié el don que vio en mí. Me dio una palmadita suave en la mano y respondió con una cálida sonrisa. Pero nunca es tarde, querida. Aún tienes tiempo. Apenas estás empezando. Me sonrojé y asentí en silencio. Y esta vez, verdaderamente, profundamente, creyéndole. Desde que volví a coger el pincel, mis días de tratamiento dejaron de parecerme tan pesados. La pintura se convirtió en mi refugio, mi distracción, mi terapia, mi ritmo. Las horas pasaban más fáciles, el miedo disminuía e incluso el dolor parecía más soportable cuando mis manos estaban ocupadas mezclando colores en el lienzo. A excepción de las interrupciones ocasionales, James. Después de bloquear su número, empezó a llamar desde números aleatorios. Siempre con alguna excusa, siempre con alguna razón trivial. ¿Recuerdas dónde puse mi traje gris? ¿Tomaste ese viejo álbum de fotos de la habitación de invitados? ¿Qué camisa me pongo para la boda de nuestro primo? Y una vez, increíblemente, esa flor que te gustaba acaba de florecer. ¿Quieres venir a casa a verla? A veces su voz sonaba espesa por el alcohol. Ya está oscuro afuera, ¿por qué no estás en casa todavía? Cada vez que lo solicitaba, bloqueaba el nuevo número. Sin dudarlo. No respondí. No quería. No necesitaba que esos ecos del pasado invadieran mi espacio, tirando de mi sanación con hilos que ya había cortado. Honestamente ni siquiera entendí lo que estaba tratando de hacer. Él y Vivian, después de tantos años separados, por fin no tenían obstáculos que los separaran. Incluso los niños la habían aceptado. ¿No era esta su oportunidad de recuperar la historia de amor que había perdido? Entonces, ¿por qué seguía aferrado a mí de esas formas extrañas y torpes? Quizás las viejas llamas no siempre se traten de pasión. A veces, son solo hábitos que se desvanecen lentamente. Casi lo había descartado todo como su incapacidad para dejarlo ir, hasta el último día de mi primera ronda de radiación. Gracie y yo acabábamos de salir del ala de tratamiento. Al pasar por el patio, los vi, James y Vivian. Ella estaba sentada en un banco bajo el sol, y él se acercaba a ella con una bolsa de recetas y una carpeta con los resultados de las pruebas en la mano. La luz del sol le iluminó el rostro con suavidad. Levantó la mano para protegerse los ojos, y James, con simplicidad, sacó unas gafas de sol de su bolso y se las puso con cuidado. Ella le sonrió. Era una sonrisa suave y tierna, fácil y natural. Y me quedé allí quieto. James no era incapaz de ser considerado. No le importaban los pequeños gestos de atención. Simplemente, nunca los había hecho por mí. La forma en que se movían juntos, la tranquila facilidad entre ellos, parecía el final de una historia de amor, del tipo que se supone que debe sentirse completa. Tiré suavemente de la manga de Gracie, listo para darme la vuelta. Pero justo en ese momento James levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Su expresión cambió en un instante y caminó hacia mí con pasos rápidos. Clara, ¿me sigues? Su voz era cortante, acusadora. ¿No dijiste que ya nos habías superado? Me agarró del brazo y me enfrentó como si le debiera una explicación. Vivian corrió tras él, nerviosa. Clara, por favor, no me malinterpretes. James solo me estaba ayudando, vino conmigo a hacerse una prueba de gripe. He tenido fiebre, estoy un poco débil. Sonreí levemente. Mi voz sonaba tranquila. No te preocupes. No hay nada que malinterpretar. Ya firmamos los papeles. Puede que el certificado de divorcio aún no haya llegado, pero por lo que a mí respecta, es un hombre libre. Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, Gracie dio un paso adelante. Ella todavía llevaba puesto su uniforme de hospital, y su tono era firme y cortante mientras apartaba la mano de James de mi brazo.
Señor, por favor, no toque nada. Esto es un hospital. Luego se volvió hacia Vivian. Y tú, si tienes fiebre, ponte una mascarilla. El espacio público no es tu sala de estar privada. Vivian se sonrojó y retrocedió un paso avergonzada. James, al notar de repente que la bata del paciente se asomaba por debajo de mi abrigo, palideció. ¿Estás enfermo?, preguntó, con voz insegura ahora. ¿Qué crees que estoy haciendo aquí? ¿Haciéndome un tratamiento facial?, espetó Grace. ¿Qué pasa? ¿Es grave? ¿Debería llamar a alguien? ¿Puedo conseguirte el mejor médico? Lo interrumpí con expresión neutral. No es nada grave. Me dan de alta mañana. Pero gracias por su preocupación. Me giré para irme. James parecía querer seguirlo, pero Vivian se tambaleó detrás de él, casi perdiendo el equilibrio, y no tuvo más opción que darse vuelta y atraparla. Grace lo vio irse, luego me miró y arqueó una ceja. ¿Ese es tu exmarido? Asentí. Soltó una breve carcajada. A ver si lo adivino, en aquel entonces, te enamoraste de esa cara, ¿verdad? Su provocación fue ligera, sin esfuerzo, pero despertó algo dentro de mí. Reí entre dientes, de verdad. Sí, dije encogiéndome de hombros. No te equivocas. Y en ese momento, lo comprendí. Las cosas que una vez me consumían, que una vez me dejaban sensible e inquieta, ahora podían hacerme reír. Así, pues, la amargura que había cargado durante años empezó a disolverse. Me estaba curando. No solo mi cuerpo, sino todo lo demás también. Al día siguiente, el certificado oficial de divorcio finalmente llegó por correo. 40 años de matrimonio, terminados, firmados, sellados y listos. Así, sin más, el capítulo se cerró. Solo quedaba olvidarlo. Con ese peso finalmente fuera de mi pecho, hice algo que no había hecho en años: publicar en las redes sociales. Un brindis por mí mismo, por tener el coraje de elegir la libertad a esta edad. La noticia viajó rápidamente. Familiares y viejos amigos comenzaron a acercarse uno por uno, llenos de curiosidad y preocupación. La mayoría de ellos ni siquiera intentaron ocultar su sorpresa. No me podía molestar en dar explicaciones, así que les di una y otra vez la misma respuesta vaga. Simplemente ya no éramos compatibles. Pero nadie lo compró. Vamos, dijo un primo con sarcasmo. ¿Me estás diciendo que después de 4 décadas acabas de darte cuenta de que no eran compatibles? Otros fueron más directos, algunos divertidos, otros condescendientes. Pronto te arrepentirás, dijo un vecino con una sonrisa burlona. Espera a que James encuentre a alguien más. Ahí te darás cuenta. En cuanto se vuelva a casar, añadió otro, te darás cuenta del error que cometiste. Era casi risible, como si me hubieran dejado de lado, como una mujer abandonada aferrándose a una fantasía de independencia. Como si mi valor se definiera únicamente por ser la esposa de alguien. Pero miré mi vida, realmente la miré, y la sopesé cuidadosamente. 3 propiedades. Ahorros de sobra. Una ahijada joven, amable y brillante que me cuidó como a un miembro de la familia. Un primer tratamiento contra el cáncer completado, con resultados prometedores. El médico dijo que con chequeos regulares y el cuidado adecuado, probablemente no acortaría mi vida en absoluto. Al parecer, mis días nunca habían sido más tranquilos, ni más míos. Pero no me molesté en explicárselo a nadie. Aprendí la lección más importante de todas. No debes tu paz a la comprensión de nadie. Así que, en lugar de desperdiciar mi tiempo en chismes y juicios, me dediqué a pintar. Grace, siempre mi animadora, siguió animándome a compartir mi progreso con los demás. Deberías crear una cuenta, insistió. No solo para conectar con otras pintoras, sino para mostrarles a otras mujeres que nunca es tarde para empezar de nuevo. Podrías inspirar a tantas personas, mujeres que se sienten atrapadas, invisibles, olvidadas. Podrías recordarles que no están solas. Al final, cedí.
Ella me ayudó a crear una cuenta y la llamó Inky Grace, un suave homenaje tanto al arte como a la vida que estábamos construyendo desde cero. Empecé a publicar discretamente, fotos de mi progreso, mis bocetos, mis lienzos. Sin entrevistas, sin autopromoción. Solo la silenciosa intimidad de las pinceladas, los colores y las capas formándose en el lienzo. Para mi sorpresa, la cuenta comenzó a crecer. Al principio, lentamente, luego con paso firme. Cada vez más gente se unió a mí, algunos artistas colegas, otros desconocidos ampliamente atraídos por la serena belleza de la reinvención. La plataforma finalmente me contactó para colaborar, ofreciéndome colaboraciones publicitarias y promoción. Sin querer, me convertí en un creador de arte modestamente popular y gané un pequeño ingreso extra. Pero nunca mostré mi cara. Cada fotografía, cada vídeo mostraba solo mis manos trabajando, o la suave silueta mía pintando en un charco de luz solar. Solo una mujer, reconstruyendo una vida en silencio. Un nuevo comienzo, sin ruido, sin etiquetas, sin disculpas. Y así, los días transcurrieron, tranquilos, con propósito y en paz. Las prácticas de Grace finalmente terminaron. Pero debido a sus calificaciones académicas, el hospital no pudo ofrecerle un puesto fijo, y su búsqueda de empleo tampoco iba bien. Así que tomé una decisión que la sorprendió incluso a ella. Me ofrecí a financiar su doctorado. La educación es tu pasaporte, le dije. Un título más te abrirá más puertas de las que imaginas. Ella lloró mientras me daba las gracias, insistiendo en escribirme un pagaré, prometiendo que me lo pagaría un día cuando pudiera valerse por sí misma. Por aquella época, algunos viejos amigos empezaron a visitarme con más frecuencia. Parecían más interesados en ponerse al día con James que conmigo. James parece más tranquilo últimamente, comentó uno de ellos. Antes era tan elocuente, ahora apenas habla. Me enteré de que Vivian se mudará a su casa el mes que viene. No habrá boda, solo una cena con amigos y familiares. Pero no importa, añadió otra rápidamente. Te ves más sana y radiante cada vez que te vemos. De verdad, nos alegramos por ti, cariño. Solo sonreí. Sus palabras no me molestaron. Ya no. Después de todo, James por fin se había casado con la mujer que había anhelado toda su vida. Se suponía que ese sería su final feliz. En cuanto a mí, hacía tiempo que me había apartado de esa historia. Lo que no esperaba fue lo que pasó el día que decidieron mudarse juntos. Había ido al hospital para un chequeo de rutina, nada especial. Pero al entrar a la consulta, me quedé paralizada. Allí estaban, James, Daniel, Anna, Leona, e incluso Zack y Olivia. Todos apiñados en la habitación. Me quedé quieto, sin palabras. James corrió hacia mí y me agarró la mano con ambas. Clara, ¿por qué no me dijiste que tenías cáncer? Su voz temblaba, casi se quebraba. No lo había visto en meses y ahora parecía un fantasma de sí mismo, demacrado, agotado, con pánico y desesperación grabados en cada línea de su rostro. Los ojos de Daniel estaban rojos. Mamá, ¿cómo pudiste ocultarnos esto? Esto es cáncer. A Anna se le quebró la voz. Mamá, si papá no hubiera estado limpiando la casa y se hubiera topado con tu antiguo informe médico, no lo habríamos sabido. ¿Cuánto tiempo planeabas ocultar esto? Zack y Olivia corrieron y me abrazaron fuertemente. Les di unas palmaditas suaves en la espalda y les di una leve sonrisa. ¿Qué podría decir? Cuando tu corazón se enfría, dejas de esperar calor de quienes solo te han dejado en el frío. El médico, visiblemente incómodo con la escena, finalmente habló. Está en recuperación. La estabilidad emocional es esencial para su sanación. Por favor, no la molesten. La habitación quedó en silencio. Tras una larga pausa, Daniel murmuró, si lo hubiéramos sabido antes, habríamos contratado ayuda. Nunca quisimos que lo hicieras todo tú solo. Anna intervino rápidamente, en serio, mamá, no queríamos hacerte daño. Si hubiéramos entendido por lo que estabas pasando, no te habríamos dejado encargarte de todo sola. No cuando estás enferma. En ese momento, Grace entró, tras haber pagado mi factura médica.
Al oír esas palabras, su rostro se ensombreció. Caminó directamente hacia mí y me sujetó suavemente el brazo. Su voz era baja, firme y protectora. Clara, ¿qué te dijo el médico sobre mantenerte de buen humor? No dejes que estas cosas te agobien. Vámonos a casa. Le sonreí y asentí. Está bien. Esa palabra provocó un escalofrío en toda la habitación. Anna se quedó paralizada. Mamá, ¿quién es ella? Daniel parecía igual de sorprendido. Mamá, ¿por qué te vas con ella? El rostro de James se oscureció y sus ojos se entrecerraron mientras se fijaban en los míos. Leona, que hasta ahora había estado inusualmente callada, finalmente rompió su silencio, con todo el tacto de un martillo. Clara, creo que deberías tener mucho cuidado. Ya sabes cómo está la gente hoy en día. Tienes 3 propiedades y un montón de dinero en tu cuenta. ¿Y si solo está aquí por tu herencia? Ese dinero debía ser para Daniel y Anna. Zack y Olivia también cuentan con él. No puedes entregárselo a alguien de afuera. Antes de que pudiera decir una palabra, James levantó la mano y le dio una fuerte bofetada en la cara a Daniel. Un sonido agudo y resonante llenó la habitación. Su voz era baja, pero cortante como el cristal. Dile a tu esposa que se calle la maldita boca. No golpeo a las mujeres, así que te golpeé a ti. No vuelvas a repetir algo tan vergonzoso. Daniel parecía atónito. Se giró y miró a Leona con enojo, quien se encogió y guardó silencio, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Sus palabras habían pasado un límite, uno muy feo. Incluso yo sentí su punzada. Y por la expresión de Grace, supe que ella también estaba herida. Sus mejillas estaban rojas, sus ojos centelleaban. Mi corazón ardía de furia. Grace es mi ahijada, dije con frialdad. ¿A alguien aquí le molesta eso? Ya aceptaste a otra mujer como tu nueva madre, ¿por qué no puedo elegir quién es mi familia? Sé exactamente qué clase de persona es Grace. Si alguno de ustedes me hubiera mostrado la mitad del cariño y la calidez que ella me da, no estaría aquí hoy sintiéndome como una extraña en mi propia vida. Y aunque quisiera mi dinero, ¿qué más da? Aún así valdría la pena. Prefiero dárselo todo a ella que a gente que solo me ve como una carga. Sin esperar una respuesta, me giré, tomé la mano de Grace y salí de la habitación. Nadie lo siguió. Pero justo antes de salir, vi fugazmente las caras de Daniel y Anna. Ya no estaban enojados. Ni siquiera indignados. Simplemente parecían conmocionados, avergonzados, sobresaltados y tal vez, solo tal vez, un poco asustados. Los días transcurrían tranquilos y constantes, tal como me gustaban. Pensé que por fin se habían calmado, después de todo, ya no iba al hospital con tanta frecuencia, y ninguno sabía dónde vivía. O eso pensé. Pero al día siguiente, James apareció en mi puerta. Cuando lo abrí, me quedé congelado por un segundo. Tenía peor aspecto que el día anterior, mejillas hundidas, ojeras aún más oscuras y la voz ronca y áspera. Me preguntaba si podía pasar un rato, dijo en voz baja. Solo quería ver cómo estás. Dudé. Entonces, sin decir palabra, me hice a un lado y lo dejé entrar. Pero no le ofrecí nada de beber ni le di la bienvenida. No era un invitado, yo no lo había invitado. No pareció importarle. Deambuló lentamente por el apartamento, recorriendo con la mirada los lienzos de las paredes. Pinturas de tonos cálidos, pinceladas vívidas, capas de color, mi obra, mi yo redescubierto. Clara, ¿de verdad has vuelto a pintar? Su voz era suave, casi con asombro. Tu obra se siente, más fuerte que antes. Y tú, hizo una pausa, mirándome, te ves más viva, como la mujer que eras de joven. De joven. Algo en esas palabras me tocó la fibra sensible. En aquel entonces, me preguntaba a menudo, ¿me habría visto alguna vez? Siguió caminando, fijándose en cada detalle. Este lugar, dijo lentamente, es más cálido de lo que esperaba. Se siente como un verdadero hogar. Nuestra vieja casa ahora parece un cascarón vacío. No respondí.
Simplemente volví a mi caballete y tomé el pincel. Pero él permaneció allí, como si algo dentro de él finalmente hubiera estallado. Ya no estoy con Vivian, dijo. La verdad es que, nunca planeé volver con ella. Su voz ahora estaba extrañamente tranquila, como si la hubiera ensayado 1000 veces. Después de todos estos años, me di cuenta de que no era a ella a quien extrañaba, sino a quien yo era cuando estaba con ella. Ese viejo sueño de juventud, no a la persona en sí. Ella quería algo más, y pensé que quizá podría dárselo. Quizás era mejor que quedarse sola en una casa llena de recuerdos. Pero cuando encontré tu informe médico, todo se aclaró. Sus ojos se encontraron con los míos. Ese día me di cuenta, de que nunca me importaste lo suficiente. Nunca te vi de verdad. Supongo que me he preocupado más de lo que alguna vez admití, incluso a mí mismo. Mi pincel vaciló en mi mano. Me quedé mirando el lienzo, repentinamente inseguro de dónde debía dar la siguiente pincelada. Se acercó. Lo siento, Clara, dijo. Nunca quise el divorcio. La verdad es que no. Desperdicié tantos años, ¿puedo tener la oportunidad de enmendarlo? Mi instinto me dominó. Negué con la cabeza. Y justo entonces, una lágrima solitaria goteó sobre el lienzo, disolviendo una pincelada de color en una suave mancha borrosa. Como una vieja cicatriz que resurge, silenciosa, pero innegable. Creo que ya es suficiente por hoy, dije en voz baja. Tengo cosas que hacer. Por favor, vete. Me levanté y lo acompañé hasta la puerta. En el momento en que se cerró tras él, las lágrimas acudieron con más fuerza, cayendo una tras otra. No para él. Para mí. Para la mujer que pasó toda su vida intentando calentar un corazón que nunca la abrazó. Ahora que finalmente lo hizo, ya no lo necesitaba. Ese capítulo había terminado. El resto de mi vida, lo que me quedara, ahora era mío. Después de eso, James pareció aparecer en todas partes. En la puerta de mi estudio, observándome pintar en silencio. En la sala de espera del hospital durante mis revisiones. A veces, incluso fuera de mi edificio, con bolsas de la compra, ofreciéndome frutas y verduras que nunca pedí. Con el tiempo, los niños empezaron a acompañarme, apareciendo como invitados incómodos con una preocupación ensayada. No los dejé entrar. Para evitar sus visitas, comencé a viajar con otros artistas, viajes de pintura al aire libre, talleres de fin de semana en el campo, retiros tranquilos que me llenaban de paz. Luego, meses después, sucedió algo inesperado. Recibí una notificación del banco. James me había transferido $200.000. Junto con él, un breve mensaje. Vendí la casa vieja. Pensé que podrías necesitarla para tu tratamiento. James. Me quedé mirando la pantalla, atónito. La verdad era que no necesitaba el dinero en absoluto. Tenía un seguro médico sólido. Mis propiedades de alquiler me generaban ingresos estables. Mi cuenta de arte había crecido rápidamente, y las colaboraciones publicitarias ahora me aportaban más que la pensión mensual de James. Pensé en devolver el dinero, pero el proceso era complicado y lo fui posponiendo. Ni siquiera había respondido, pero de alguna manera, el caos ya había estallado en su lado. Se corrió la voz. Los niños estaban furiosos. Se pelearon con él por ese dinero. Daniel lo acusó de regalar su herencia. Leona despotricó que alguna mujer que ni siquiera es de la familia se beneficiaría de su futuro. No lo vieron como compasión. Lo vieron como traición. Y así, sin más, la familia que una vez no pensó ni un segundo en mí, ahora discutía amargamente sobre mi valor, después de que ya me había alejado. Dejé escapar un suspiro silencioso y devolví el dinero al día siguiente. Pero no pasó mucho tiempo antes de que James apareciera nuevamente en mi puerta. Clara, dijo con los ojos llenos de esperanza y desesperación, devolviste el dinero, eso significa que todavía tengo un lugar en tu corazón, ¿verdad? Los niños también dicen que te extrañan. Por favor, vuelve a casa. Esta vez me cuidaré solo, ayudaré con los nietos. Tengo muchas ganas de empezar de nuevo, ¿podemos intentarlo de nuevo?
Lo rechacé con suavidad, pero con firmeza. Pero no se rindió. Como un viejo estudiante obstinado que se aferra a una última lección, seguía apareciendo, cada pocos días, a veces incluso trayendo a amigos o conocidos para que intercedieran por él. Me sentí exhausto por ello. Así que volví a mudarme en silencio, esta vez sin decírselo a nadie. Me sumergí más en mis viajes y mi pintura, dejando que el ritmo del camino y el fluir del color me llevaran lejos de todo lo que una vez me esforcé tanto por mantener. Con mis amigos artistas, desaparecíamos durante 10, a veces 15 días seguidos, explorando costas, bosques y montañas. Pinté atardeceres en Arizona, ríos en Oregón, hojas de otoño en Vermont y acantilados a lo largo de la carretera del Pacífico. Y por primera vez en mi vida, sentí que ese poema cobraba vida dentro de mí. Solo entonces me di cuenta de lo ancho que es realmente el mundo. Mi colección creció. Mi círculo también. Y, por suerte, el cáncer nunca regresó. De hecho, estaba más sano que en décadas. El día de mi 67 cumpleaños celebré mi primera exposición individual de paisajes. Era un día despejado y soleado. Mi antigua profesora asistió en persona, de pie con orgullo en el escenario, para hacer un anuncio especial. Yo sería su último alumno. Ese momento atrajo la atención de la prensa local, algunos críticos de arte e incluso algunos medios nacionales. Mi historia, la de la ex ama de casa que se redescubrió a sí misma a través del arte, se convirtió repentinamente en titular. El último día de la exposición, mientras charlaba con algunos invitados de la galería, noté una figura familiar parada tranquilamente en un rincón. Jaime. Más delgado que antes, con el rostro marcado por el cansancio, permaneció inmóvil frente a una de mis pinturas, Cataratas de montaña. Me acerqué lentamente. Cuando me vio, pareció sobresaltado, inseguro de sí mismo. ¿Esta es la cascada?, preguntó, suavemente. Siempre dijiste que querías llevarme allí algún día, añadió, casi para sí mismo. Pero siempre dije que era demasiado trabajo. Fuiste de todos modos, sin mí. Asentí. Había oído que su salud no estaba muy bien últimamente, algo en una etapa temprana, aún tratable, pero lo suficientemente grave como para que rara vez saliera de casa, salvo para ir al médico. En ese momento escuché voces familiares detrás de mí. Mamá. Me giré. Daniel. Leona. Zach. Olivia. Sus caras eran una mezcla de sorpresa e incredulidad. Claramente no esperaban verme, y mucho menos en una galería de arte, presentando una exposición exitosa. Por sus expresiones atónitas, me di cuenta de que James nunca les había dicho que había comenzado a pintar nuevamente. Ciertamente no tenían idea de que la cuenta de arte cada vez más popular Inky Grace, la que recibía atención tanto de los círculos artísticos como de las redes sociales, era yo. Mamá, te ves más joven que hace 2 años, dijo Anna, poniéndose a su lado, con los ojos igualmente abiertos. ¿Llevas pintando todo este tiempo? ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó Daniel. Abuela, esto es increíble. Eres mejor que los artistas que conocemos en la escuela, dijo Zach emocionado. Nana, creo que quiero ser como tú cuando crezca, añadió Olivia sonriéndome. Solo sonreí, suavemente, sin decir mucho. Daniel y Leona parecían cansados. Agotados. Había oído que se habían divorciado el año pasado. Y por la forma en que me miraban ahora, podía ver las preguntas que flotaban en sus ojos, cosas que querían decir, historias que tal vez querían reescribir. Pero no iba a darles esa oportunidad. Tenía otros invitados a los que dar la bienvenida. Grace ya se acercaba con un grupo de sus compañeros, sonriendo alegremente y saludando desde el otro lado de la galería. Mientras me alejaba, James se acercó de nuevo y dijo en voz baja, antes tenía la esperanza de que tal vez, algún día volverías. Pero ahora lo entiendo. Has avanzado demasiado. Ya no hay vuelta atrás. Me reí, plena y libremente. Tienes razón, dije. Porque esta es la vida que por fin me pertenece. Las mareas de la vida van y vienen. Quizás nos volvamos a cruzar algún día. Pero cuando lo hagamos, solo seremos viejos conocidos. Nada más.